El 20 de julio de 1969, mientras Neil Armstrong plantaba la bandera estadounidense en la Luna, pocos sabían que detrás de ese momento histórico se escondía uno de los secretos más oscuros de los Estados Unidos. Un hombre que había construido las armas más mortíferas del Tercer Reich, un científico que había utilizado prisiones de campos de concentración, un nazi que Estados Unidos necesitaba tanto que estaba dispuesto a perdonar cualquier crimen de guerra, e irónicamente lo convirtió en héroe americano. A veces la historia tiene estas cosas. Hoy te voy a contar la aventura más controvertida del siglo XX. Cómo Wernher von Braun, el nazi más buscado por los aliados, logró escapar de los rusos y se convirtió en el padre del programa espacial estadounidense. Esta es una historia de genio y traición, de ciencia y horror, de cómo el hombre que bombardeó Londres y fabricó las futuras armas mortíferas terminó enviando a América a la Luna. Bienvenidos a Historias Muy Curiosas, y esta es la historia que Hollywood nunca se atrevió a contar. Para entender cómo un nazi se convirtió en héroe americano, debemos viajar a 1933, cuando Adolf Hitler llegaba al poder en Alemania. En esos días, un joven de 21 años llamado Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun estaba obsesionado con algo que parecía ciencia ficción: los cohetes espaciales. Pero Hitler y sus generales no soñaban con explorar el cosmos, querían armas. Las llamaban Wunderwaffen, las armas milagrosas que ganarían la guerra. Y von Braun, con su brillante mente científica, estaba a punto de dárselas. En 1937 fue reclutado para dirigir el programa de cohetes en Peenemünde, una instalación militar secreta a la costa del mar Báltico. Allí comenzó a desarrollar lo que se convertiría en el arma más terrorífica de la Segunda Guerra Mundial, el cohete V2. Pero aquel progreso tenía un precio que se pagaría con sangre. Wernher von Braun nació el 23 de marzo de 1912 en una familia aristocrática prusiana. Su padre fue ministro de Agricultura. Su madre descendía de antiguos reyes medievales. Todo apuntaba a una vida política, hasta que leyó un libro que cambiaría su destino: El cohete al espacio interplanetario, de Hermann Oberth. A los 13 años, ya experimentaba con cohetes caseros, causando explosiones en el patio de su escuela. En 1930, se unió a la Sociedad Alemana de Viajes Espaciales. Pero sus sueños de explorar el espacio pronto se estrellaron contra la realidad de un gobierno en ascenso que lo cambiaría todo. Cuando el nuevo régimen tomó el poder en 1933, toda investigación debía servir a sus propósitos militares. Von Braun enfrentó una elección: abandonar su sueño o adaptar la tecnología de cohetes espaciales a fines militares. Eligió lo segundo. Años más tarde diría: solo quería ir al espacio, y el Tercer Reich me dio la oportunidad. Pero sus decisiones, impulsadas por su ambición, tendrían un alto precio. Peenemünde no era un simple centro de investigación, era el corazón tecnológico del programa militar de la época. Bajo el mando de von Braun trabajaban más de 5,000 científicos e ingenieros. Su misión: construir un cohete de largo alcance para uso bélico. El proyecto se llamaba A4, pero el mundo lo conocería como el V2. Un cohete de 14 metros capaz de volar a casi 6,000 kilómetros por hora y transportar 1 tonelada de explosivos a más de 300 kilómetros de distancia. Para von Braun, el V2 era también el primer objeto humano que alcanzaba el espacio al superar los 100 kilómetros de altitud. Pero entre tocar las estrellas y causar destrucción desde el cielo, hay una diferencia abismal. Entre 1944 y 1945, los cohetes V2 cayeron sobre Londres, Amberes y otras ciudades, causando miles de víctimas entre la población civil. Cada lanzamiento traía consecuencias devastadoras a la Tierra. Y lo peor estaba por venir. Porque para construir esos cohetes, von Braun necesitaba algo más que ciencia. Necesitaba más mano de obra. La fabricación de bombas no solo exigía acero, combustible y matemáticas. Exigía algo mucho más caro: dinero, mentes brillantes y vidas. Muchas vidas. Fabricar cada bomba V2
Costaba inicialmente unas 100.000 Reichsmarks en enero de 1944, aunque el costo promedio disminuyó posteriormente a unas 75.110. En comparación, un cohete V-2 costaba lo mismo que un caza Bf-109 o un tanque Tiger. El programa de cohetes V-2 fue uno de los proyectos de armamento más caros de la Alemania nazi, con un costo total de hasta 2.000 millones de Reichsmarks, una cifra comparable a la inversión de los aliados en el proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. Se calcula que un equivalente a fecha de hoy sería de 36.000 millones de dólares. Lo que algunos llaman desarrollo se convierte en un despilfarro con el único objetivo de quitar vidas humanas. Pero obviando el valor económico del proyecto, los aliados conocían el coste real e incalculable de vidas humanas. Sabían que, mientras la fábrica de Peenemünde siguiera en pie, la lluvia de cohetes V-2 continuaría cayendo sobre Europa. Por eso la convirtieron en objetivo prioritario. Había que detener esa producción, como fuera. En 1943, los bombarderos aliados arrasaron Peenemünde, pero no destruyeron el proyecto. Solo empujaron su oscuridad más abajo, literalmente bajo tierra. Las SS trasladaron la producción del V-2 a un complejo subterráneo excavado en la roca, Mittelbau Dora. En teoría una fábrica, en la práctica un infierno industrial. Y este infierno se desplazó nuestro protagonista. Mittelbau Dora no tenía ventanas, no tenía cielo, solo túneles interminables perforados en la montaña, humo, polvo y ecos de gritos ahogados. Von Braun era su director. El antiguo campo de concentración de Mittelbau Dora se encuentra cerca de la ciudad de Nordhausen, en el estado federado de Turingia, Alemania Central. Más de 60.000 prisioneros, judíos, soviéticos, franceses, resistentes, presos políticos de toda Europa, fueron obligados a trabajar allí en condiciones que rozaban lo inhumano. Sin ventilación adecuada, sin luz natural, con raciones mínimas de comida y rodeados de enfermedades que corrían más rápido que los guardias. Durante los 20 meses que operó el campo, más de 20.000 personas murieron. Colapsos, infecciones, palizas, ejecuciones, derrumbes en los túneles. Muerte por agotamiento puro. Haz el cálculo. Por cada cohete V-2 que salía de esos túneles, morían aproximadamente 3 prisioneros, 3 vidas anónimas, para fabricar un arma que tal vez ni siquiera llegaría a su objetivo. Al final, murieron más personas construyendo las armas de Von Braun que bajo sus explosiones en Londres y otras ciudades. La ecuación moral es brutal. La verdadera zona de guerra no estaba en los cielos, sino en las entrañas de la montaña. ¿Y Von Braun sabía lo que ocurría allí? Los documentos dicen que sí, y los testigos también. Von Braun visitaba regularmente Mittelbau Dora. Entraba en los túneles, revisaba la producción, inspeccionaba la calidad de los cohetes, supervisaba personalmente el trabajo. Hay testimonios que lo sitúan eligiendo prisioneros con habilidades técnicas para tareas específicas. No era un científico aislado en una torre de marfil, era el jefe de un programa que se alimentaba de esclavitud. No podía alegar ignorancia, era imposible. Pero para él había un objetivo por encima de todo: que los cohetes funcionaran, que despegaran. Y mientras los cuerpos caían en Dora, el Tercer Reich se desmoronaba. Las líneas del frente retrocedían, las ciudades ardían. El final estaba cerca, y Von Braun lo sabía. No se preguntó tanto quién tenía razón, como quién podía salvarlo. Marzo de 1945. El Tercer Reich era un castillo de naipes en pleno derrumbe. Por el este, el ejército rojo avanzaba con una furia alimentada por millones de muertos soviéticos. Por el oeste, los estadounidenses y sus aliados empujaban hacia el corazón de Alemania. Para muchos nazis, aquello significaba una sola cosa: el juicio. Para Von Braun significaba algo diferente: una elección. Él sabía que los soviéticos querían sus cohetes, y que los americanos también. Su vida ya no valía por lo que había hecho, sino por lo que sabía. El 2 de mayo de 1945, en Austria, él y su hermano Magnus se acercaron a un puesto avanzado estadounidense. La guerra todavía no había terminado, pero para ellos, el combate ya no importaba. Magnus se presentó ante los soldados. «Soy el hermano del inventor del cohete V-2. Queremos rendirnos». Los soldados no lo sabían,
pero acababan de capturar uno de los premios estratégicos más valiosos de toda la guerra. Wernher von Braun no solo iba con las manos en alto, iba cargado con algo mucho más importante: los planos completos de los cohetes alemanes y una lista detallada con los nombres de los científicos clave del proyecto. 3 días después, 120 de esos especialistas ya estaban camino a territorio estadounidense. La caza del conocimiento había comenzado. Acababa de nacer la Operación Paperclip, el programa secreto que redefiniría la Guerra Fría. Pero había un pequeño problema. Wernher no era un simple ingeniero. Era miembro del partido nazi, oficial de las SS, responsable como mínimo de colaborar con un sistema de esclavitud y exterminio. En resumen, era, técnicamente, un criminal de guerra. La pregunta era, ¿cómo se convierte alguien así en héroe? Entre 1945 y finales de los años 50, más de 1.600 científicos alemanes fueron trasladados a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Muchos de ellos habían colaborado directamente con el régimen nazi. El objetivo era claro, casi cínico: aprovechar sus conocimientos antes de que lo hicieran los soviéticos. En la Guerra Fría, la moral siempre iba un paso detrás de la tecnología. El presidente Truman, en teoría, había prohibido aceptar nazis convencidos. En la práctica, el sistema encontró una vía muy simple para saltarse esa limitación: limpiar papeles. Se retocaron expedientes. Se borraron las afiliaciones. Se suavizaron responsabilidades. El archivo de von Braun fue literalmente blanqueado. Su rango en las SS fue minimizado. Su relación con Mittelbau-Dora diluida. Donde antes había un colaborador directo del régimen, ahora aparecía perfilado como un científico apolítico, casi una víctima más del sistema, obligado a trabajar para los nazis. Con ese nuevo currículum, mucho más digerible para la opinión pública, von Braun fue trasladado a Fort Bliss, Texas, y más tarde a Huntsville, Alabama, para trabajar con el ejército estadounidense. El hombre cuyos cohetes habían reducido a escombros barrios enteros de Londres, ahora diseñaba misiles para su antiguo enemigo. La ironía de la historia alcanzaba niveles difíciles de exagerar. Durante unos años, von Braun trabajó en programas militares, misiles balísticos, prototipos y pruebas. Era el mismo talento científico, solo que con nuevo uniforme y nueva bandera. Y entonces, el 4 de octubre de 1957, el cielo cambió de bando. La Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, una pequeña esfera metálica dando vueltas a la Tierra y humillando a Estados Unidos delante del mundo. El pánico se desató en Washington. De repente, el país que se veía a sí mismo como líder mundial se encontraba por detrás, mirando al cielo y viendo pasar un satélite soviético. La respuesta americana llegó de la mano de un antiguo nazi. En 1958, el equipo de von Braun consiguió lanzar el Explorer 1, el primer satélite estadounidense en órbita. La carrera espacial había comenzado y él estaba en la parrilla de salida. Pero su objetivo iba más lejos que un simple satélite. Desde los tiempos de Oberth, von Braun soñaba con llevar al ser humano al espacio. El 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy pronunció un discurso histórico. Estados Unidos se proponía llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Era más que un reto tecnológico. Era una declaración de guerra, pero hacia arriba. ¿Y quién fue elegido para liderar el desarrollo del cohete que haría eso posible? Wernher von Braun, ahora director del Marshall Space Flight Center de la NASA. Bajo su mando nació el Saturn V, el gigantesco cohete que impulsaría las misiones Apolo hacia la Luna. Y aquí viene la parte incómoda. El Saturn V era, en muchos sentidos, la evolución directa del V2. Misma lógica, misma familia tecnológica. La diferencia ya no era el objetivo en Londres, sino el objetivo en el mar de la tranquilidad. La tecnología que había matado civiles en Europa ahora se presentaba como el vehículo del progreso humano.
El 20 de julio de 1969, mientras Armstrong dejaba la primera huella en la superficie lunar, Von Braun observaba desde el control en Houston. Su sueño de infancia se había cumplido. Había llevado a la humanidad al lugar que imaginó de niño, leyendo a Oberth. Pero, detrás de la épica y las banderas, seguía flotando una pregunta incómoda, casi susurrada. ¿A qué precio? Wernher von Braun murió el 16 de junio de 1977 a los 65 años. En Estados Unidos fue despedido como un héroe nacional. Recibió la Medalla Nacional de la Ciencia. Fue homenajeado como el padre de la exploración espacial. Con el tiempo, su imagen quedó pulida para consumo popular. Documentales, entrevistas, apariciones públicas. El genio visionario. El hombre que llevó al hombre a la luna. Los americanos son expertos en fabricar historias. Esta no sería una más. Pero a partir de los años 80 y 90, documentos desclasificados, investigaciones históricas y testimonios de supervivientes comenzaron a derribar esa versión edulcorada. La verdad era menos cómoda. Von Braun sabía perfectamente lo que ocurría en Mittelbau-Dora. Había estado allí, lo había visto. Conocía su pasado, y el pasado siempre vuelve. El superviviente Andrew Sellier lo resumió de forma devastadora. Von Braun visitaba regularmente nuestra fábrica del infierno. Veía nuestro sufrimiento. No había manera de que no supiera lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo lo recordamos? ¿Como el visionario que hizo posible la llegada del hombre a la luna? ¿O como un colaborador de un sistema criminal que construyó su legado sobre montones de cadáveres? Tal vez no haya una respuesta. El silencio o mirar a otro lado es la única opción. Tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Von Braun encarna la gran contradicción del siglo XX, la capacidad humana para el genio y para el horror, conviviendo en la misma persona. La historia de Wernher von Braun nos recuerda que el pasado casi nunca es blanco o negro. Es gris, es incómodo, es humano. ¿Fue un nazi convencido? ¿O un oportunista que fue ajustando su moral al mejor postor para poder seguir persiguiendo su sueño espacial? ¿Fue un criminal que escapó de la justicia gracias a su talento? ¿O un genio que impulsó, nos guste o no, uno de los mayores avances de la humanidad? Lo que sí sabemos con certeza es esto. Cada vez que un cohete despega hacia el espacio, algo de esa tecnología, en algún nivel, nació en los túneles del horror de Mittelbau-Dora. La conquista del espacio, uno de los logros más impresionantes de nuestra especie, está construida sobre uno de sus secretos más oscuros. Esta fue la historia de Wernher von Braun, el nazi más buscado que terminó convertido en héroe de América. Una historia que Hollywood prefiere contar a medias, pero que aquí en Historias Muy Curiosas creemos que debe conocerse completa, con luces y con sombras. Si esta historia te ha removido, déjame tu like, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan la verdad que se esconde detrás de algunos de nuestros héroes. Y ahora te pregunto a ti, ¿ves a Von Braun como un genio redentor o como un criminal que nunca pagó su deuda con las víctimas? Te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima Historia Muy Curiosa. Y recuerda, la realidad casi siempre es más extraña que la ficción.